Hola, somos el grupo número 11 compuesto por Galassi Rodrigo, Garay Natalín, Mesa Mayra y Nussbaum Matías. Nuestro tema asignado es Producción Industrial de Penicilina G. Los antibióticos son productos del metabolismo microbiano capaces de matar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos a bajas concentraciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de agentes quimioterapéuticos para tratar las infecciones de las heridas condujo al desarrollo de un proceso de producción para la penicilina y al inicio de la era de investigación sobre los antibióticos. En la actualidad, continúa siendo una de las áreas más importantes de la investigación dentro de la biotecnología. Los antibióticos son producidos por bacterias y hongos. Entre los hongos, solamente 10 de los antibióticos conocidos se producen comercialmente. La penicilina fue descrita por Fleming en 1929. Un grupo de investigación en Oxford la aisló a partir de cultivos de Penicillium notatum en 1940 y la primera aplicación clínica de la penicilina se realizó en 1941. Las penicilinas son producidas por hongos, particularmente especies de Penicillium y Aspergillus. Pertenecen al grupo de los antibióticos beta-lactámicos, que se caracterizan por poseer en su estructura el anillo beta-lactámico. Son inhibidores específicos de la síntesis de peptidoglicano, componente de la pared celular bacteriana. La estructura básica de las penicilinas es el ácido 6-aminopenicilánico, que consiste en un anillo tiazolidínico con un anillo beta-lactámico condensado. El hongo utilizado industrialmente para la producción de penicilina es el Penicillium chrysogenum y es especialmente activo contra estafilococos, estreptococos, neumococos y la mayoría de las bacterias gram positivas. El primer sistema de producción de penicilina fue el conocido como método de superficie, donde el hongo crecía en la superficie de una capa de medio de cultivo en bandejas. Pero después de 1944, el desarrollo del método de fermentación sumergida permitió disminuir los requerimientos de espacio ya que incrementaba la superficie que el hongo necesitaba para crecer y consecuentemente disminuir los costos de producción. Además se identificó al Penicillium chrysogenum que producía los niveles más altos de penicilina. Este microorganismo pertenece al dominio Eukarya, reino Fungi, división Ascomycota, clase Eurothiomycetes, orden Eutotiales, familia Trichocomaceae, género Penicillium, especie Chrysogenum. Penicillium chrysogenum es la especie de hongo que se utiliza más frecuentemente en la producción de penicilina. Se caracteriza por ser un hongo filamentoso con hifas septadas. Cuando es cultivado en laboratorio, sus colonias son de rápido crecimiento. Tienen apariencia aterciopelada hasta algodonosa y coloración verde azulada. Es una especie saprófita, capaz de descomponer materia orgánica para producir compuestos de carbono simples que utiliza en su alimentación. Es común encontrarla en espacios cerrados, el suelo o asociada a plantas. También crece sobre el pan y sus esporas son comunes en el polvo. Su nutrición es heterótrofa. Las esporas pueden generar alergias respiratorias y reacciones cutáneas. Además, pueden producir diversos tipos de toxinas que afectan a los seres humanos. Para su medio de cultivo, por las características del hongo, realizaremos la experimentación en una caja de Petri y en un medio de cultivo sólido. Líquido de maceración de maíz, 5% peso seco, una fuente de nitrógeno adicional, harina de soja, extracto de levadura o suero, una fuente de carbono, la lactosa, varios tampones, ya que el pH se mantiene constante a 6,5, el ácido fenilacético o el fenoxiacético se alimentan continuamente como precursores. La ruta de biosíntesis de la penicilina por Penicillium chrysogenum es un proceso que consta de 3 etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas consiste en la unión secuencial de los aminoácidos L-alfa aminoadípico, L-cisteína y L-valina, para formar el tripéptido lineal ACB. La biosíntesis in vitro del tripéptido ACB se lleva a cabo mediante la activación de cada aminoácido por el concurso de ATP y de iones magnesio. La reacción está catalizada por la enzima ACB sintetasa, una proteína de alto peso molecular cuyas características enzimáticas aún no están completamente establecidas.
El siguiente paso de la ruta biosintética de la penicilina consiste en la ciclación del tripéptido ACB, proceso que origina la molécula de la isopenicilina N. La isopenicilina N es el primer compuesto de esta ruta biosintética que tiene actividad antibiótica. La ciclación del ACB es una reacción oxidativa durante la cual se produce la pérdida de 4 átomos de hidrógeno por cada molécula de tripéptido. Como consecuencia de esta reacción se forman dos anillos característicos de la penicilina, el beta-lactámico y un anillo tiazolidínico. El proceso de ciclación del ACB está catalizado por la enzima isopenicilina N-sintetasa o ciclasa. La última de las etapas de la ruta de biosíntesis de la penicilina consiste en el intercambio de la cadena lateral de la isopenicilina N por el ácido fenilacético, molécula que se añade al medio de cultivo en calidad de precursor de la penicilina. La reacción enzimática se lleva a cabo in vitro en presencia de isopenicilina y de fenilacetil coenzima A. Los antibióticos beta-lactámicos son metabolitos secundarios. Es en la glucólisis que además de piruvato se producen también los aminoácidos precursores de la penicilina, cuya ruta de biosíntesis se muestra esquemáticamente a continuación. Ruta metabólica para la obtención de energía. El Penicillium chrysogenum, como otros hongos filamentosos, obtiene su energía a través de la respiración aeróbica, la cual inicia con la glucólisis en el citoplasma de la célula y termina con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. El proceso global se resume en el siguiente esquema. Medio de cultivo para reactores. Además de glucosa y lactosa, Penicillium chrysogenum puede utilizar una gran variedad de fuentes de carbono y energía. Alternativamente se han usado sacarosa, almidón y destrinas, entre otros. En cuanto a las fuentes nitrogenadas utilizadas, son la harina de semilla de algodón, extractos, peptonas y harina de soja. El azufre se incorporará como sulfato de amonio, que también sirve como fuente de nitrógeno orgánica, además de los extractos y peptona. Como en este caso necesitamos obtener penicilina G, se deberá incluir en la alimentación al precursor específico, que en este caso es fenilacetato sódico. El medio de cultivo se esterilizará mediante vapor a alta presión con enfriamiento posterior, y durante el desarrollo del hongo la temperatura se mantendrá automáticamente entre 23 y 25 grados Celsius, y el aire comprimido introducido en los fermentadores es esterilizado por filtración a través de cartuchos de tamaño adecuado esterilizados al vapor y rellenados, por ejemplo, con lana de vidrio. En la imagen podemos ver un esquema típico de producción de penicilina. La primera parte del proceso consiste en el desarrollo del inóculo a escala de laboratorio, utilizando esporas liofilizadas que se encuentran en un sustrato de agar nutritivo. El caldo de cultivo para la fermentación se obtiene por infusión acuosa de maíz, añadiendo de un 2 a un 3% de lactosa, y también se adicionan compuestos orgánicos. Luego de ajustar el pH entre 4,5 y 5, el medio de cultivo se pasa al fermentador, que está equipado con un agitador vertical con un sistema de introducción de aire esterilizado por filtración y con serpentines para mantener la temperatura deseada. El hongo se introduce por medio de condiciones estériles y con ayuda de aire a presión, la introducción de aire estéril permite el crecimiento del hongo aerobio y la agitación facilita su uniforme distribución en el seno del líquido. El proceso se controla en intervalos que oscilan entre 3 y 6 horas y al cabo de unas 50 a 90 horas el crecimiento se va haciendo más lento, lo que indica que el hongo ya se ha desarrollado por completo. A continuación, la masa se enfría a 5 grados Celsius debido a la inestabilidad de la penicilina a temperatura ambiente y se separa el micelio en un filtro de tambor rotatorio. En el procedimiento antiguo, la penicilina se extraía del filtrado por adsorción sobre carbón vegetal. Hoy, el proceso de extracción por disolvente es el que se utiliza y se omite el paso de adsorción con carbón activo, y el producto se esteriliza por filtración, eliminándose asépticamente el agua y demás disolventes por cristalización, con lo cual obtenemos penicilina G cristalina lista para envasar y comercializar. El reactor que seleccionamos para la producción industrial de penicilina G es un reactor por lotes con alimentación. Se optó por este modelo de reactor debido a su modo de operación, ya que el sustrato es adicionado de forma continua o semicontinua,
lo que permite un contacto óptimo entre las bacterias y el sustrato. De igual manera, este tipo de bioreactores, comparados con los aerobios, requieren de menor cantidad de nutrientes para su operación, así como reducción en costos, ya que no requiere un sistema de aeración. Y por último, en cuanto a su estabilización y arranque, es más rápido en comparación con los sistemas aerobios. Partes que componen nuestro reactor. Cuerpo. Deberá tener una geometría cilíndrica con cabezales toriesféricos. Además, su diseño va a permitir que trabajemos con presión y temperaturas elevadas. El material del mismo deberá ser acero inoxidable AISI 316 debido a su gran capacidad de la resistencia de la corrosión y picaduras. Encamisado. En esta parte se podrá construir de acero 304 tanto en cuerpo como en el fondo, siempre optando por diseños para una buena eficiencia. Aislación. Para la aislación se utilizará lana mineral por sus propiedades físicas, ya que lo hacen un excelente aislante. Esto estará cubierto también con acero inoxidable 304 con un espesor de 0,5 milímetros de chapa. Conexiones. Las conexiones que tendrá nuestro reactor son para la entrada de líquido, aire, venteo, vapor, vaina para el sensor de temperatura, pH, toma muestras y descarga. Agitación. Para el sistema de agitación se contará con un equipo de agitación con motor reductor, con 2 rodamientos, con un semieje superior e inferior y 3 rotores de agitación. Dentro del cuerpo del reactor se colocarán 2 deflectores a 180 grados y serán sin buje del fondo para evitar mantenimientos continuos. Ecuaciones relacionadas con el reactor seleccionado. La cantidad de penicilina obtenida en un fermentador, PB, es función de la concentración de células, X, de la velocidad específica de producción de penicilina, QP, del tiempo de fermentación, T, y del volumen del medio de cultivo, B. Evidentemente, el objetivo es alcanzar altos valores de concentración de células y de producción de penicilina. Entre los factores que afectan la cantidad de penicilina producida se tienen pH, temperatura, aireación, velocidad específica de crecimiento. El pH óptimo debe ser mantenido alrededor de 6,5, lo cual permite, además, minimizar la hidrólisis de penicilina a ácido peniciloico. Los pocos estudios realizados con respecto a la temperatura indican que el valor óptimo para el crecimiento en este tipo de reactor varía entre 25 y 27 grados. La duración de la etapa de producción en caso de operarse un sistema batch alimentado es del orden de las 200 horas. A modo de generalizar una planta típica para la producción de un antibiótico, se muestra la siguiente imagen, en la cual se pueden ver las alimentaciones del reactor. Una de ellas es para la alimentación del medio de cultivo, el cual antes de ingresar a nuestro reactor pasa por una instancia de esterilización continua. Esta consiste en elevar la temperatura del medio por un corto periodo de tiempo. Otra alimentación será de donde proviene nuestra siembra. Es aquí donde se debe tener los mayores cuidados para asegurar las condiciones asépticas a la hora del transporte de nuestros microorganismos. Por último, se puede ver el encamisado, para así lograr una estabilidad en la temperatura durante el tiempo que sea necesario. En esta imagen no se muestran las líneas de salida, ya que para diferentes productos finales las operaciones subsiguientes pueden variar. Algunas de estas pueden ser filtración, centrifugación, cristalización, etc. Selección y justificación del tratamiento de efluente más adecuado para el proceso. La eliminación y transformación de antibióticos durante el tratamiento secundario se puede llevar a cabo mediante procesos biológicos, como ser en una estación depuradora de aguas residuales de lodos activados. La remoción de antibióticos depende de la adherencia a los lodos generados durante el proceso de depuración para su degradación y transformación. Se seleccionó este tipo de tratamiento ya que es muy eficiente para la remoción de antibióticos del tipo betalantámicos. Ahora se procederá a explicar las etapas del proceso.
La etapa 1 es la recolección de las aguas residuales. En el tanque tiene un tiempo de residencia de 24 horas, en el cual se realiza un proceso de homogeneización de las características físico-químicas del agua. En la etapa 2, el agua residual de las cisternas es enviada mediante el apoyo de bombas al tanque de aireación. Esta cámara es el componente más grande del sistema y se ha diseñado para dar un tiempo de retención de 24 horas diarias para el flujo promedio de aguas residuales. Esta agua residual contiene una gran concentración de bacterias aerobias muy activas que se alimentan de la materia orgánica existente. En la etapa 3 se procede a sedimentar los lodos en suspensión y el líquido es eventualmente desplazado por el agua residual nueva que entra a la unidad de tratamiento. El líquido claro evacúa por encima del deflector y la materia en suspensión es bombeada nuevamente a la cámara de aireación. Por último, en la etapa 4 se produce la desinfección del líquido clarificado mediante el uso de cloro u otros agentes químicos que permiten matar las bacterias antes de la descarga al ambiente. Una vez que el agua residual industrial ha sido expuesta al tratamiento de lodos activados, se descarga al desagüe. En esta figura podemos ver el esquema del proceso del tratamiento de efluentes anteriormente descrito. Una consideración a tener en cuenta es que el efluente contiene trazas de antibióticos. Entonces es necesario que el sistema de lodos esté compuesto con bacterias resistentes a los mismos. Se han reportado remociones del 90% de antibióticos beta-lactámicos con tratamientos secundarios de lodos activados. Como se está trabajando con organismos filamentosos, estos producen espumas y otros inconvenientes que disminuyen el rendimiento del proceso. Para la eliminación de las espumas, se puede implementar un sistema de ozonización al afluente antes de entrar a la cámara de aireación. Su aplicación produce un deterioro en las membranas del organismo, de los microorganismos receptivos, desintegrándolos e inactivándolos para que sean tratados posteriormente por las bacterias de los lodos. La eficacia de esta etapa depende de la concentración, el tiempo de contacto y la presencia de catalizadores o inhibidores. Ejercicio de aplicación. En la siguiente tabla se muestran datos de laboratorio de la cantidad de masa generada de un inóculo de Penicillium crisogeno. Se pide graficar y señalar la fase de crecimiento y calcular el tiempo de duplicación y el número de generación. Entonces primero se realizó la gráfica de la curva, hallando los logaritmos de x y graficando en función del tiempo. Luego se determinó la fase de crecimiento, que va del periodo del tiempo de un día hasta 5. Se ajustó la curva y se halló la recta de ajuste. Luego de la ecuación de ajuste, podemos determinar la tasa de crecimiento específica, mu, que es la pendiente de la recta. Aplicamos la fórmula del tiempo de duplicación, que es el logaritmo de 2 dividido la tasa de crecimiento específica, mu, que nos da un tiempo de duplicación igual a 0,72 días. Por último, determinamos el número de generación como el cociente de la diferencia de los logaritmos de las masas en la fase de crecimiento dividido el logaritmo de 2, que nos da un número de generación igual a 5,6.